Hola, ciudadanos de Medellín, gracias. Gracias, ciudadanos de Medellín. Aquí está su alcalde, su Mesías, que los va a salvar del dogma. Gracias, gracias. Seguridad, hombre, esos 10 pelagatos que están ahí, no, por favor, retírenlos. Hoy en Políticamente Incorrecto hablamos de la historia de más de 20 exmilitares colombianos que realizaron todo su proyecto de vida sirviéndole a las Fuerzas Armadas y terminaron en Haití, un país sin instituciones, hoy capturados, torturados y señalados del asesinato a un jefe de Estado. Esto es Políticamente Incorrecto. Los pelagatos no. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Por supuesto, si usted es presa del dogma, como la mayoría de tuiteros y de youtubers, pues su explicación más simple va a ser que se trata de mercenarios, paramilitares y sicarios contratados por el gobierno Duque para derrocar a un presidente. Pero si tiene la sensatez para leer un poco más allá de los titulares e interesarse por consultar en la prensa internacional, se va a dar cuenta de que la historia es verdaderamente mucho más compleja. Intereses de muchos sectores políticos y una promesa de que se trataba de un proyecto simple para ofrecer seguridad en un primer momento en un campo, en una comuna de Puerto Príncipe, en donde se iba a construir una infraestructura de energía solar y luego prestarle seguridad a uno de los líderes políticos y religiosos más importantes de Puerto Príncipe, Emanuel Sanón. En Políticamente Incorrecto no sabemos si son culpables o inocentes, o si todos son culpables o inocentes. No juzgamos porque no somos la justicia. Respetamos la presunción de inocencia. ¿Qué pasó cuando llegaron los exsoldados a la capital de Haití? Este que está a mi espalda es un camino oscuro, pedregoso. ¿Usted se metería ahí si no hay luz, si no hay seguridad, si no se sabe para dónde va, si no sabe cuál va a ser el destino? Bueno, quizás ese fue el error de los exmilitares colombianos, preparados en contraguerrilla de las más altas fuerzas especiales del ejército durante años, pero con un problema estructural, sin buenos salarios de remuneración luego de retirarse de las Fuerzas Armadas, que los obligaron a tomar decisiones desacertadas y que hoy tienen en una tragedia permanente a sus familias. Sí, familias, esposas, hijos, madres, que cada noche y día que pasa de sus vidas no saben cuál va a ser el futuro de sus hijos, esposos y padres, torturados en el peor país en el continente para ser torturados, sin ninguna posibilidad de debido proceso y siendo ya juzgados sin que haya las garantías mínimas, sin ni siquiera tener un abogado defensor. Cuando los exsoldados llegaron a Puerto Príncipe, estuvieron varios días en una casa cerca del barrio de residencia del presidente Moïse. Allí se instalaron y su labor era proteger a Emanuel Sanón, un pastor religioso que había estado días antes en Estados Unidos conversando con los líderes de la empresa CTU Security. Luego todos llegaron a Haití y allí tuvieron reuniones, conversaciones con varios líderes religiosos. De nuevo, el debate fundamental en el país era si Jovenel Moïse ya había cumplido su periodo por la Constitución o si debía pasar todavía un año hasta febrero y retirarse del cargo. Políticamente Incorrecto tiene en su poder un documento que prueba que hubo un acuerdo de organizaciones civiles en ese país para una transición pacífica y democrática del poder. Ese, de hecho, es un documento en poder del FBI. Pero ¿hasta dónde llega el papel de los exmilitares colombianos? Una sola pregunta. ¿Dispararon o cuando llegaron a la residencia de Moïse encontraron su cadáver? Imagínense por un segundo que, dándoles chance, son inocentes y que están asimilando que tienen que ver por el resto de sus vidas 4 paredes, seguramente esperando el día de su muerte, caca de sus compañeros, que cada semana llega alguien de la policía de Haití a torturarlos, a engraparles cosedoras y ganchos, a quitarles las uñas y a tirarles ácido sobre la cabeza. Pasa que en Colombia la presunción de inocencia solamente debe respetarse para los amigos políticos. Para los enemigos, sobra. Algunas preguntas fundamentales.
Si usted tuviera un plan para ir a asesinar a un presidente, ¿no se aseguraría de tener un escape y varias opciones si una de esas, de las primeras, falla? Si usted fuese contratado para asesinar a un presidente, ¿dejaría registro fotográfico del turismo que hizo previamente en República Dominicana antes de cruzar la frontera? Si usted fuese contratado para asesinar a un jefe de Estado, ¿dejaría registro audiovisual de las reuniones que tuvo con los supuestamente determinadores del crimen? En Haití hay una historia que todavía no se ha contado, y es la de la posible participación de otros actores externos en el asesinato a Jovenel Moïse, líderes políticos y religiosos no necesariamente de Haití, sino de otros países, intereses económicos e inclusive de grupos armados ilegales como las pandillas, que son realmente las que gobiernan el país, primeros ministros acusados, los jefes de seguridad del presidente Moïse. Pero en Colombia todos los militares son mercenarios asesinos que no tienen derecho a que un abogado esté con ellos en las declaraciones en las que se han autoincriminado. Santiago, ¿y esa maleta? Es que estoy guardando el equipaje del armamento. Maté a un presidente. ¿Vos sabés si hay vuelos? Es que... ¿Me tomas una foto con el armamento? Gracias, muy amable. Si necesita servicios para derrocar a un presidente, le dejo mi tarjeta. Que esté bien. En realidad, nadie tiene la pieza que pueda terminar con la verdad concluyente de esta historia, sobre todo porque hay nombres puntuales que tienen información muy relevante y que están fugitivos. John Joel Joseph, ex senador del partido INIT, que hoy está gobernando Haití a través de su primer ministro y que hizo un juramento en el que participaron algunos de los exsoldados colombianos, no aparece y tiene respuestas. Joseph Félix Badillo y otros empresarios haitianos que podrían tener relacionamiento con el caso, no necesariamente en conexión con los exsoldados colombianos. ¿Quién debe definir si los exsoldados colombianos son culpables o inocentes? La justicia, y con debido proceso, con garantías judiciales, con abogados, con los elementos fundamentales de la presunción de inocencia. Y en esto hay que decir que el gobierno nacional ha fallado, la policía colombiana ha fallado, porque han condenado públicamente a los exsoldados colombianos en una labor que no les corresponde, porque la división de poderes del Ejecutivo está absolutamente distante del judicial, aun cuando agencias de investigación colombianas cooperen con otras agencias de otros países en la investigación. Quienes deben condenar a los exsoldados colombianos son los tribunales, no los ciudadanos, no los gobernantes, no la prensa. Me voy. ¿Cuál ruta es más fácil para escapar, para fugarse? Listo, no hay policía. Vale. Gracias, nos vemos. Si les gusta el contenido de Políticamente Incorrecto, suscríbanse, denos like, ayúdenos a compartir. Y muy pronto les vamos a contar en dónde pueden ayudarnos con donaciones si quieren que este proyecto siga continuando con la misma calidad y que ayudemos en el debate público a hablar de lo que es políticamente incorrecto y con otro enfoque, otra versión, pero siempre basados en los hechos y con rigurosidad. Maté a un presidente y no me atraparon. Fue fácil, muy fácil. Más fácil de lo que esperaba. ¿Quién seguirá en la lista? Ya.